Ferriz de Con, en Central FM. Equilibrio. Amo a mi país porque de ahí vengo y hacia allá voy. Vengo de generaciones anteriores de mexicanos y voy hacia las nuevas generaciones de otros mexicanos que llegarán a vivir, a sentir, a evolucionar, a crecer y a morir en nuestro país. Amo a México porque somos México. Amo a México porque es el reflejo de la identidad de aquello que todos pretendemos ser y luchar por él. Y por lo mismo, a ti te pido que reflexiones. No solamente que vives en un país, sino que intensamente le das a México lo que le das a tus seres queridos. México es querido para mí, porque somos México. Y como somos, debemos de responderle a él. Somos México es un movimiento que viene de la sociedad y que es el reflejo de lo que muchos pensamos. Estamos viviendo un México en deterioro y tenemos que empezar a actuar en un México virtuoso. Ya no perdamos el tiempo en esperar a que haya mejores condiciones para que México progrese. Somos México es una iniciativa para que entre todos nos pongamos a pensar qué es lo que tenemos que hacer para salir de aquí. ¿Cómo le debemos de hacer? ¿Con qué valor? ¿Con qué entrega? ¿Con qué trabajo? ¿Con qué inversión? ¿Con qué ganas? Y sobre todo, sacudiéndonos el miedo. Somos México, eres tú y soy yo. Y la iniciativa que todos tenemos para, con esfuerzo, con dedicación, hacer lo que tengamos que hacer para no perder más el tiempo. Somos México, somos la acción para sacar adelante a un México que tiene remedio. Porque hemos sido muy pasivos. Mira, una cosa es ser habitante de un país y otra cosa es ser ciudadano. Y yo te invito a que transites de ser una persona que vive en un país a una persona que hace al país. Y Somos México es una forma de participar. Porque la pasividad ha sido, creo, uno de los peores enemigos de la sociedad mexicana, del pueblo de México, cuando las cosas no funcionan. Es por eso que Somos México te invita, te exhorta, te necesita a que seas parte de Somos México y que con tu acción entusiasmes. ¿Sabes cuál es la idea de Somos México? El juntarnos entre todos para hacer liderazgos. Ahora que hay confusión, todos tenemos que pasar parte de la guía que entre todos nos podemos trazar para llegar al éxito de un pueblo que se merece lo mejor. Somos México, eres tú. Soy mexicano, soy tu amigo, soy tu hermano, soy Pedro Ferriz de Con. Nos vemos próximamente en tu ciudad. Y con estas notas de mariachi, les saludamos como siempre con gran entusiasmo en esta mañana para decirles sí, ufanos, somos México. Y somos México y porque somos México tenemos que levantar el espíritu, abrir las alas y empezar a volar para que este país vuele como debe de volar y llegue a donde deba de llegar. Les saludo esta mañana con gran entusiasmo. En esta mañana, hoy, en este martes 4 de enero del año 2022, estamos saludándole a través de centralfmequilibrio.com, nuestras estaciones hermanas, asociadas y afiliadas en la República Mexicana, nuestras aplicaciones en iOS y en Android, y nuestros podcasts en Apple, en Amazon, en Deezer, en Google, en Spotify y en iHeartRadio. Y a nombre de todo mi equipo de trabajo, puestos, listos y dispuestos para empezar aquí con un resumen, las noticias más importantes esta mañana. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Resumen informativo.
Empiezo por decirles que Morena demandó al Consejo General del Instituto Nacional Electoral por haber sesionado de manera extraordinaria y resolver la devolución de 547 millones de pesos de sus prerrogativas. Mario Delgado, presidente nacional de Morena, calificó de absurdo que el órgano electoral no aceptara esta devolución de recursos que faltan para cumplir con la promesa de regresar el 50% de su financiamiento público para la compra de vacunas en contra del COVID. Le pega a el INE, arremetió al Instituto Nacional Electoral y dice, negarle a Morena la posibilidad de devolver parte de sus recursos es impedir a los mexicanos la posibilidad de tener acceso a un sistema de salud digno. Asegura que no existe impedimento legal para no aceptar la opción. Por supuesto que la existe. Para eso está la ley electoral, para eso está el COFIPE. Pero aquí el señor Mario Delgado quiere hacer lo que la santa voluntad de Morena le dicte y solamente eso. El 23 de noviembre el INE rechazó la petición de Morena de devolver 200 millones de pesos por considerar improcedente regresar a través de la autoridad electoral un financiamiento que ya formaba parte de su patrimonio. La ley dice claramente, este dinero es para un partido político y para actividades políticas. Cualquier otra cosa no puede ser. Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la mesa directiva en la Cámara de Diputados, acusó a Lorenzo Córdoba, sigue la campaña en contra del INE, a Lorenzo Córdoba, presidente nacional del Instituto Nacional Electoral, de victimizarse y mentir al afirmar que usó la vía penal para amedrentar y amenazar a integrantes del árbitro electoral por pensar diferente. En redes sociales, el morenista calificó la declaración como cobarde. Niega que las denuncias en contra de 6 consejeros electorales que avalaron el aplazamiento de la revocación de mandato por falta de recursos económicos fue algo, dice, en donde hubo más bien un origen en acciones premeditadas y dolosas que implicaron una violación a una suspensión de la Suprema Corte de Justicia de nuestro país. Mientras legisladores de oposición llamaron a las autoridades judiciales a determinar el no ejercicio de la acción penal en contra de los consejeros electorales denunciados, Sergio Gutiérrez Luna, y al cerrar el capítulo de persecución, a cerrar ya el capítulo de persecución en contra de los funcionarios del Instituto Nacional Electoral. Los partidos Verde Ecologista de México y del Trabajo rompieron la coalición con Morena para buscar el gobierno de Aguascalientes, pese a que en noviembre pasado los tres habían anunciado que irían juntos en las candidaturas, pero aquí se hace una primera, vamos a ponerle así, fractura. Misael Girón, dirigente estatal del Partido Verde, explicó que la ruptura se debió a que Morena desestimó opiniones y propuestas de sus aliados en el marco del proceso interno para designar a los candidatos. Y entonces, para afuera, se hicieron bolas y no van juntos. El senador Ismael García Cabeza de Vaca aspira a suceder a su hermano Francisco Javier García Cabeza de Vaca al frente del gobierno de Tamaulipas. Según dijo esto en Twitter, el dirigente estatal Luis René Cantú Galván es el que lo informa. El legislador panista fue vinculado por autoridades federales a una presunta red de delincuencia organizada y lavado de dinero encabezada por el gobernador, hoy su hermano. Por usos y costumbres, autoridades de la comunidad de Ocotequila en Guerrero impidieron que mujeres emitieran su voto para elegir al comisario, según denuncia Antonia Ramírez, consejera de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral en el estado. Arturo Saldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, rechaza que haya alguna intención de aplazar la resolución de casos de interés público ante la acumulación de controversias y acciones que desde finales del 2018 impugnaron reformas y políticas del actual gobierno, y habla: la cantidad de asuntos que debemos atender es enorme, por lo que no existe ninguna intencionalidad de diferir el conocimiento de asuntos relevantes, sino simplemente las cargas de trabajo propias del Tribunal Constitucional. En lo que hay problemas que van y vienen, el presidente habló el día de ayer de lo que más le interesa en la vida al presidente López Obrador. ¿Y qué es lo que más le interesa al presidente? Pues él es lo más importante. Agradeció a quienes levantaron una estatua en Atlacomulco, pero lo hizo de una manera tan humilde que hasta
hasta dan ganas de llorar. ¿Para qué quiero las estatuas? Además de las estatuas, solo muy pocas son respetadas. Solo muy pocas son respetadas y no sé si se refería a las suyas o a las de próceres de la historia. La escultura esta a López Obrador, dedicada, inaugurada el miércoles pasado, fue encontrada sin pies ni cabeza, igual que el que inspiró a aquella estatua que se puso. Las mañaneras son como un parlamento que tiene que ver con información, pero sin facultades, porque para eso está el Poder Legislativo. Nada más faltaba. Esto lo dice López Obrador ante Jeremy Corbyn, ex líder del Partido Laborista del Reino Unido, que lo llevó de adorno el día de ayer a la mañanera. El Parlamento inglés es algo extraordinario. Me invitó Jeremy a una sesión del Parlamento y están pues a una distancia de un poco más de 1 metro, cara a cara, conservadores y liberales, laboristas y el partido del gobierno ahora enfrente. Este es un ejercicio que hacen un día a la semana. Esta es la primera vez que dice conservadores y no lo dice con desprecio, porque son conservadores ingleses, por supuesto. Jeremy Corbyn, por su parte, dijo esto. Is very impressive. I could go on a long time and I won't. Dice, esto es muy impresionante, podría yo hablar mucho de esto, pero no lo voy a hacer. Los empresarios no se pueden quejar, pues el gobierno federal les ha otorgado muchas facilidades, dice el presidente. No podríamos sacar adelante a México sin la participación de los empresarios, de los pequeños, de los medianos y de los grandes. Y han tenido de parte de nuestro gobierno facilidades para invertir, para crear empleos y para obtener ganancias lícitas, razonables. No se pueden quejar de que se les ha afectado a los empresarios. No se quejen de que... Fíjate nada más qué forma de hablar español. Para el 2022, la Secretaría de Hacienda estimó que la deuda del sector público sea equivalente al 51% del Producto Interno Bruto. Nada más para que tengamos un dato que es más importante. Fíjense, en el año 2020, la deuda externa de México representaba el 44.7% del PIB. 44.7 el 2020. Para el 2021 al cierre, la deuda representa el 51.7%. Es decir, se pega un brinco enorme de 7 puntos porcentuales del PIB, nada más de un año al otro. En el 2021 los ingresos del gobierno federal sumaron 4 millones de millones, 283 mil millones de pesos, una caída anual del 1.2% en contra de lo obtenido en el 2020. ¿En dónde se fueron ¿en dónde se fue la falta de ingreso? Bueno, la falta de ingreso se fue en, por ejemplo, el IEPS, que concretó recaudaciones por 400.726 millones de pesos y que vino a ser una baja anualizada del 17.5%. Y esto, por supuesto, hace un hueco fiscal. Y ahora, aparte, con un Petróleos Mexicanos que ya no va a exportar petróleo, ya no vamos a vender petróleo, porque ahora lo vamos a consumir todo. Esa es la teoría. Vamos a ver si es cierto, pero el hecho es que, pues con ello va a venir la necesidad de que en la reforma fiscal haya un apretón
Y ese apretón, ¿para quién cree usted que va a ser? El SAT informó que no sancionará a jóvenes mayores de 18 años que no se inscriban al Registro Federal de Contribuyentes. Recuerda que en la miscelánea fiscal 2022 se aprobó la inscripción obligatoria para mayores de 18 años a su Registro Federal de Causantes y la obtención de la firma electrónica, pero el Congreso de la Unión determinó que ningún joven podría ser sancionado por no realizar este registro. En un comunicado dice que la incorporación del RFC y la obtención en conjunto de la firma electrónica no implica que estén obligados a pagar contribuciones ni a presentar declaraciones a menos de que ya realicen algún tipo de actividad económica. Entonces, pues bueno, esto suena más que lógico, pero lo que era lógico, el Servicio de Administración Tributaria lo trató de hacer enérgico. Los ingresos por remesas alcanzaron el mes de noviembre 4.788 millones de dólares. En noviembre pasado, una cifra que es la más alta para un mes como registro histórico en lo que va de llevar la cuenta de estos envíos de mexicanos en los Estados Unidos a sus familias en México. Y esta es, esta proyección nos lleva a que para este año que corre, las remesas en nuestro país podrían llegar hasta los 50,000 millones de dólares, algo así como 1 millón de millones de pesos, que será otra cifra récord que seguramente por allá se está proyectando. El crédito al consumo de la banca comercial, que es el otorgado mediante tarjetas, préstamos personales y de nómina, no ha logrado repuntar y ya acumula 20 meses a la baja en su comparativo anual en términos reales. En noviembre, el crédito al consumo tuvo una caída del 5.1% real, y esto de lo que nos habla es de una economía decadente, absolutamente decadente. El Banco de México avanza en sus gestiones para atender el reto de una mayor inclusión financiera. En pagos digitales, la moneda digital del banco fungirá en paralelo con la emisión de dineros físicos. Vamos a ver en este mes, con la llegada de Victoria Rodríguez Ceja al gobierno del Banco Central, qué reacciones hay en el mercado, qué tanto se percibe que el Banco de México hoy ya es dominado por el presidente de la República. Hacemos un corte. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Quiero decirles que solo superado por Yemen y por Perú, México ocupa el tercer lugar en letalidad en la pandemia por el COVID, de acuerdo con datos de la Universidad Johns Hopkins que fueron dados a conocer el día de ayer por la tarde. Aclara que estos países no necesariamente acumulan la mayoría de las muertes en general. Apunta que en la considerada epidemia activa del COVID, es decir, los últimos 28 días, México está en el 10º sitio en el número de muertes acumuladas en ese lapso. La tasa de letalidad es la proporción de personas fallecidas respecto al total de casos confirmados por coronavirus. Es decir, estos casos, y sobre estos casos, ¿cuántos han resultado en muerte? Ahí estamos en tercer sitio. Nada más para que midamos el trabajo y el desempeño de lo que ha sido pues esta cruzada encabezada por el presidente y por el señor López-Gatell. Aunque reconoce un incremento en casos de COVID por Omicron, López Obrador insiste en que no hay registro de más hospitalizaciones o más muertes. Sí están incrementándose los contagios por esta nueva variante, pero afortunadamente no hay incremento en hospitalización. Y lo más importante, no hay fallecimientos. A casi 2 años del inicio de la pandemia por COVID en México, no hay forma de saber qué tanto se expandió esta variante de Omicron. No hay forma. Pues, aunque técnicamente hay laboratorios capaces de analizar si es o no es Omicron, no hay representatividad en las muestras, según coinciden expertos que dan a conocer el día de ayer de manera colegiada un punto de vista sobre el Omicron avanzando en nuestro país. Cientos de personas saturaron clínicas privadas y farmacias
farmacias para solicitar pruebas por síntomas por COVID. Negocios tuvieron que suspender consultas, otros solamente atendieron con citas. Algunas clínicas de salud del gobierno de la Ciudad de México realizaron pruebas. El horario es limitado. Andreu Comas, virólogo del Consorcio Mexicano de Vigilancia Genómica, alerta que en esta primera semana de enero el número de casos por coronavirus se triplicará con respecto a la semana pasada. Está creciendo de una manera insospechada este Omicron, que insisto, sí es más infeccioso y es menos letal, no ataca a las vías profundas respiratorias, entiéndase pulmones. Pese a que la SEP anunció que las escuelas públicas y privadas en todo el país están listas para regresar a clases presenciales, el día de ayer al menos 11 estados pospusieron el regreso a las clases. Ahí está Baja California Sur, Quintana Roo y Yucatán. Algunas otras lo hicieron como medida de prevención para evitar contagios. Ahí está Hidalgo, Jalisco, San Luis Potosí, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y el Estado de México. Cada estado, dice la SEP, es responsable por determinar qué sí y qué no se hace con las clases presenciales. La pasión por la ciencia y su enseñanza como parte fundamental del desarrollo de jóvenes capaces de incidir positivamente en la comunidad impulsó a María Diana Lorena Rubio Navarro para lograr un lugar entre los 10 mejores profesores del mundo en este año. Fue seleccionada entre más de 8,000 nominados procedentes de 150 países. Es un orgullo el que el Global Teacher Prize, considerado como el Nobel de la Educación, haya recaído en uno de los lugares, en una mexicana que para mí no me da nada más que se me llena la boca de honra y de orgullo de decir que María Diana Lorena Rubio Navarro es una triunfadora para México. México cerró el 2021 con al menos 62 masacres. ¿Qué es o cuál es la definición de una masacre? Una masacre es una balacera, vamos a verlo así, en la que hay más de 5 muertos. Bueno, en el 2021 hubo registradas, porque hay otras que nada, ni consignadas, 62 masacres en el país, en las que de estas 62 masacres murieron 436 personas. 436 en 16 estados de la República. Nada más para que nos demos una idea. Y por cierto, estas masacres representan en número y en número de muertos el mayor número de masacres y número de muertos en la historia que se lleva de este tipo de encuestas lamentables en las que la masacre es considerada como parte de una encuesta en lo general. Gabriel Domínguez Barrios, juez de distrito, y su hijo fueron heridos a tiros en Jiutepec, en Morelos. Estaban en la peluquería en Jiutepec. Llega un tipo, se mete y dice: dame las llaves de tu camioneta. El juez se niega y el tipo le dispara al juez y le dispara a su hijo y se va. Se están haciendo las investigaciones. Víctor Manuel JP, de 24 años, teniente de la Secretaría de Marina, fue asesinado a tiros por sujetos a bordo de una motocicleta en su día franco, su día de descanso en Morelia, Michoacán, de acuerdo con reportes que me llegan de ahí. En el 2021, 131,448 personas extranjeras pidieron asilo en México, según datos de la Comisión Mexicana de Ayuda para Refugiados. Muchos de ellos son migrantes que no llegan por el Triángulo Norte. Las devoluciones de migrantes solicitantes de asilo por parte de Estados Unidos y la incapacidad de México para evitar que estos sean secuestrados impulsaron las ganancias de grupos criminales como el Cártel del Noroeste en Nuevo Laredo, según dice un reporte del Centro Strauss de la Universidad de Texas en Austin, con base en 154 casos documentados por organizaciones civiles entre el 2018 y el 2021. El informe logra identificar que tan solo en Nuevo Laredo los rescates solicitados por grupos criminales a familiares de migrantes devueltos rondan un promedio entre 7 y 10 mil dólares. Nada más para que nos demos una idea de lo que esto representa en función del sacrificio humano y de la operación económica que todo esto implica. David Cochehuanca,
vicepresidente de Bolivia, filósofo aymara, apegado a la medicina tradicional andina, acudió a vacunarse en contra del COVID, cediendo a la presión social cuando entra en vigor una obligación de exhibir un certificado de vacunación por la escalada de contagios. Jair Bolsonaro, desde ayer, les decía yo que está hospitalizado por una obstrucción intestinal que fue producto de una complicación derivada de haber sido apuñalado en el 2018. Ariel Henry, primer ministro de Haití, denuncia un intento de asesinato durante las celebraciones de la fiesta nacional del sábado en la ciudad de Gonaives. Estados Unidos prometió a Ucrania que actuará decisivamente si Rusia la invade, luego de una conversación telefónica entre el presidente Biden y Volodymyr Zelensky sobre la concentración de tropas rusas cerca de la frontera. La llamada entre Biden y Zelensky se produjo mientras los aliados de Washington y Occidente alistan reuniones diplomáticas para tratar de reducir la escalada de una crisis que, según Moscú, podría romper de manera definitiva los lazos de la Casa Blanca con el Kremlin. Más de 3,000 vuelos fueron cancelados el día de ayer solamente en los Estados Unidos desde, para y hacia por toda esta enorme escasez de personal para operar los aviones, reportadas tripulaciones completas por contagios por COVID. Una fuerte tormenta invernal afectó el lunes el transporte y obligó a cerrar servicios federales y escuelas en Washington y en la costa atlántica central. Se pronosticó la caída de hasta 25 centímetros de nieve para el distrito de Columbia, el norte de Virginia y la región central de Maryland. Lloyd Austin, secretario de la Defensa de los Estados Unidos, ¿qué les parece? Está recluido en su casa porque tiene COVID. Dice que se siente bien, pero que lo que le están mandatando es que se quede en su casa hasta que sea reportado con una prueba de COVID que resulte negativo. La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos aprueba refuerzos de la vacuna Pfizer en contra del COVID para menores entre 12 y 15 años. Los demás, de 15 en adelante, ya están siendo vacunados. La Fiscalía General de Nueva York emitió citatorios para Donald Trump, expresidente de los Estados Unidos, y 2 hijos, Donald y su hija Melania, de acuerdo con documentos judiciales. Estados Unidos, Rusia, China, Reino Unido y Francia. Fíjense ustedes qué acuerdo. Llegan a un acuerdo en donde debe evitarse una mayor propagación de armas nucleares y una posible guerra atómica porque no habría un ganador, según una declaración conjunta publicada por el Kremlin. El comunicado indica que las 5 potencias nucleares miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, como ustedes saben, México hoy es presidente pro tempore de esta mesa del Consejo de Seguridad, pero los países, digamos, que tienen armas nucleares de manera importante, 5 son permanentes miembros del Consejo de Seguridad y dicen: evitemos una guerra nuclear porque no habría ganadores. Elon Musk consolidó su liderazgo como la persona más rica del mundo después que Tesla informara que batió su propio récord de entrega de vehículos. La fortuna de Elon Musk subió este lunes en $30,500 millones y llega a $300,800 millones y con esto Elon Musk se convierte en el hombre más rico de la historia. Quiero presentarles una gráfica, muchachos, ahí a ver si me ayudan, en la que se ve cómo se está dispersando la inversión extranjera en el mundo. La raya azul es México y la raya oscura son los mercados emergentes. Los mercados emergentes están arriba de México y en este cruce de actividad estamos viendo cómo desde que empezó el gobierno del presidente López Obrador, la inversión extranjera en nuestro país ha venido disminuyendo de manera alarmante, hasta un punto en que hoy la inversión extranjera en nuestro país, en el sector real, es menos que nula. Hay desinversiones y esto nos debe de preocupar. Claro
Esto no lo va a decir el presidente, porque es una vergüenza que hoy México, cuando pudiera, ante el conflicto con China, subir las inversiones extranjeras para nuestro país, está bajándolas por abajo de lo que sería, digamos, el cero absoluto. Hay desinversión y esto nos habla de que los mercados emergentes, otros, están aprovechando lo que México está tirando a la basura. Es una vergüenza esta gráfica que aquí les presento. Pedro Ferriz de Con y su editorial. En Central FM. Equilibrio. Quiero basar esta reflexión en la gráfica que les acabo de poner, y yo le pediría a mi equipo que me la vuelvan a poner otra vez, por favor. Es una gráfica que refleja muchos de los problemas que estamos enfrentando los mexicanos el día de hoy. En esta gráfica se ve cómo está fluctuando la inversión extranjera y en qué momentos la inversión extranjera se ha venido cayendo. Por ejemplo, vean ustedes, un pico pronunciado en sentido negativo se da en el 2008, cuando la economía se colapsa. La economía vuelve a repuntar y para el 2012 empieza a tener un primer pico importante, varios picos en el 12, en el 14, para llegar a tener una expresión muy importante justo cuando se da el principio del final de lo que fue el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto. Ahí la inversión extranjera directa estaba a todo lo que daba en el 2018. Y con ello vinieron algunas de las condiciones que para México fueron aprovechables. Una de ellas fueron las rondas petroleras, que hicieron que muchos inversionistas en el sector del petróleo llegaran a nuestro país e invirtieran en gasolinerías, en depósitos de distribución de gasolina, en negocios que tenían que ver con la exploración, perforación, explotación de hidrocarburos en la cuenca del Golfo, fundamentalmente en la sonda del Pacífico y en algunas otras zonas, incluso hasta terrestres en Tamaulipas y en Veracruz, en parte de Campeche y básicamente ahí, en Tabasco. Pero la inversión en México empezaba a decaer. Como ustedes lo ven, en el 2018 empieza a tocarse la inversión extranjera que se hacía en México con respecto de la que se hacía en el resto de los países emergentes. Y dentro de los países emergentes están dos con quienes nos tenemos que comparar. Uno que se me hace muy importante, que es la India, y otro que es también fundamental, que es Brasil. Pero llega un punto en el que hay una inflexión, y esta inflexión se da cuando entra el presidente Andrés Manuel López Obrador. Vuelven a poner, por favor, otra vez la gráfica. En esta se pone la situación inversa y los países, pónganme la gráfica, por favor. En este momento se ponen los países emergentes por arriba de México en el 2018, cuando hay una inflexión y empiezan a subir. En el 19 bajan los países emergentes, se pegan al de México, y después en el 20 se despegan de México, los países emergentes vuelven a subir y México se va de picada por abajo del cero. Es decir, no solamente no hay inversión en el país, sino que hay desinversión en finales del 2021. Así es como estamos en función del porcentaje del Producto Interno Bruto en el cuarto trimestre del año. Estamos viendo como el proceso que nos da la expresión de que los países emergentes están teniendo, sí, una relativa caída, pero por arriba de lo que a lo mejor eran las expectativas. En todo ello, la inversión extranjera directa en el mundo tiene un repunte. Los países emergentes tienen una pequeña declinación y México tiene una declinación en su inversión extranjera directa hasta el punto en que empieza a haber desinversión. ¿Por qué? Y ahora sí, si quieren, muchachos, ya estuvo. Bueno, ¿por qué? Por varias razones. Una, porque en México se están dando muestras de un ataque directo a la democracia. Porque en México se está llevando a cabo un gasto en el sector gubernamental absolutamente desordenado, porque hay demasiados programas asistencialistas que no tienen métrica,
porque los huecos fiscales en México están empezando a ser mucho más graves, porque con la pandemia no hubo para nuestro país un plan de emergencia que rescatara a las pymes y que rescatara a las empresas en lo general para recuperar con esto mercados, consumo, empleos, porque en México se atacó directamente a las empresas de outsourcing que hicieron que con una nueva ley viniera para nuestro país una salida de 4 millones de empleos que en este momento hasta la fecha no se han podido recuperar, porque en nuestro país ha habido una promoción hacia la destrucción masiva de obras tan importantes como un nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México para suplirlas con un aeropuerto que no tiene las mínimas condiciones para ser un aeropuerto mediano en una ciudad mediana en los Estados Unidos. Es decir, ni en Estados Unidos, imaginen ustedes en Estados Unidos un aeropuerto como el Felipe Ángeles en Denver. Sería un aeropuerto menor para nuestro país. El nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México que fue ahogado por el presidente acaba de obtener el premio de haber sido el mejor proyecto aeroportuario del mundo a través de una organización que reconoce este tipo de eventos por parte de la FAA, la Federal Aviation Agency. Ese aeropuerto premiado es sepultado y ahogado por la administración del presidente López Obrador, entre otras cosas. Y políticas como la política eléctrica y la política energética en su promoción sobre la ley de la industria eléctrica y la ley nacional de energéticos, estas dos leyes están viniéndole a dar al traste a una economía que no da la satisfacción que pudiera ser única, necesaria y suficiente para que los capitales extranjeros pudieran tener confianza en nuestro país. Pero el presidente dice que ha dado facilidades a la industria, al sector privado, y se burla el día de ayer del sector privado nacional y extranjero. Y ha hecho que haya como última razón, una masiva fuga de capitales de familias mexicanas que han logrado formar un patrimonio en México y que hoy están fincando sus bases y sus reales en otros mercados ante la imposibilidad de seguir haciendo crecer a nuestro país. Con todo esto, vuélvanme a poner la gráfica, por favor. Estamos viendo que en este inicio del 2022, nuestro país está por debajo del cero. Es la línea azul celeste, esta que está por debajo del cero. Cuando el conflicto entre China y los Estados Unidos marcaría forzosamente para nuestro país una oportunidad, nosotros la estamos echando a perder. Gracias, muchachos. Y por lo mismo, te pregunto a ti, que un señor va a acabar con la expectativa de desarrollo de México, que un señor va a acabar con la confianza del país, que una sola persona va a llevar a nuestro país a una izquierda que amedrenta al capital y que se instala en América Latina en un movimiento desde el Grupo de Puebla para tratar de llevar a nuestro país a un socialismo que descalifica al capital como un factor de crecimiento, de inversión, de desarrollo y de creación de empleos? ¿Que una sola persona va a acabar con México? Yo quiero decirte a ti y te pido que multipliques este mensaje. Somos México. Punto. Somos México. Y los mexicanos no vamos a permitir que nos pase lo que le sucedió a Nicaragua, a Venezuela, a Ecuador, a Bolivia, a Argentina o a Cuba. Somos México, somos muchos más los que pensamos, sabemos y sentimos que tenemos en nuestras manos a un gran país. Y me pregunto, ¿qué un solo señor
va a poder contra nosotros. Yo te pido a ti que reflexiones, porque esto se va a mover. Y en este año que nos la estamos jugando, tenemos que determinarnos nosotros que somos México y que no nos vamos a dejar. Te pido que pienses, porque la caída de López Obrador está empezando a darse ya. Y tenemos que aprovechar el tiempo antes de seguir desperdiciándolo. Un solo señor no puede contra nosotros. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Bueno, quiero decirles que estoy en comunicación con Carlos Valenzuela, secretario de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, vicecoordinador económico del Grupo Parlamentario del PAN. Morena ha demandado al Instituto Nacional Electoral para que haga una sesión extraordinaria con la finalidad de que se le devuelva al instituto y a su vez devuelva a la Federación un paquete de prerrogativas. Ahora, es decir, dinero dispersado a través del Instituto Nacional Electoral a los partidos políticos. Ahora, desde el punto de vista legal, esto no se puede hacer. Porque entonces, por ejemplo, el día de mañana, la Secretaría del Bienestar podría determinar que parte del dinero asignado a ella fuera traspasado a Dos Bocas o cualquier otra partida presupuestal fuera revertida por la interpretación de alguna institución o de alguna persona en una institución. Es decir, no es a contentillo. Y yo quisiera que Carlos Valenzuela nos dijera cómo es que se está discutiendo esto en el Congreso y hasta dónde esto podría llegar a ser a apetito de Morena, que quiere interpretar la ley bajo el principio de como se me pegue la gana. Te saludo, Carlos, esta mañana. ¿Cómo estás? Buenos días. Mi querido Pedro, te saludo con mucho gusto a ti y a todo el auditorio, deseándote muy feliz año, Pedro, y arrancando con una más de Morena, un desvío de atención más para que la gente no se dé cuenta que ya subió la gasolina, que por un decretazo acabaron con el Indesol, que traen la canasta básica por las nubes. Y ahora, pues de manera sistemática, Pedro, como tú ya lo sabes y como lo hemos venido anunciando, pues vuelven a atacar al villano favorito de la Cuarta Transformación, que ya ni siquiera somos los panistas, ni siquiera somos la oposición, sino que es Lorenzo Córdoba y el INE, porque pues se ven lamentablemente rebasados en un tema de que la realidad está alcanzando a Morena y la gente se está dando cuenta de que están haciendo las cosas mal, y ahora de nuevo arremeten, como tú bien lo dices, Pedro, sabiendo que es ilegal, sabiendo que hay mecanismos para la distribución de recursos establecidos claramente en la Constitución y en la ley de partidos políticos, y pues que ahora pues salen con la vacilada, Pedro, de que quieren regresarle dinero, que dinero que no tienen porque deben muchas multas en Morena al Instituto Nacional Electoral. Y esto pues es parte de un acto revanchista, es parte de un acto de venganza, Pedro, porque recordemos que el INE en su momento sancionó a Morena por los moches que le hacían en Texcoco cuando la ahora secretaria de Educación Pública, Delfina, era presidenta municipal. Recordemos que también en tu programa se denunció este abuso que hacían con los trabajadores de Texcoco y que el INE le impuso una multa significativa a Morena. Y pues a partir de ahí, y a partir de que pareciera que todos los funcionarios de Morena quieren quedar bien con el presidente golpeando al INE, pues hacen de nuevo esta vacilada, que no hay otra manera de decirlo, porque saben perfectamente que eso no puede proceder, porque hay leyes que así lo regulan, y pues simplemente quieren amarrarse el dedo del fracaso y colapso que estamos teniendo en el sistema de salud mexicano, mi querido Pedro. Y estamos viendo ahora, fíjate, si lo escucha cualquier persona del pueblo, dirá, caray, Morena quiere regresar un dinero para que sea aplicado en vacunas. ¿Cómo es posible que no le dejen a Morena hacer una cosa así? Es decir, Morena se victimiza por una situación que sabe que no es explicable, porque yo ponía el ejemplo, Carlos, que si el día de mañana
alguien en una institución decide tomar un dinero asignado a la institución que preside para que sea orientado hacia algo que le interesa al presidente, como Dos Bocas, como el Tren Maya, como el aeropuerto Felipe Ángeles, o como lo que tú quieras, un programa asistencialista sin métrica, lo que sea, va a tomar el dinero y va a hacer exactamente lo mismo que está haciendo Morena con un dinero que ha sido asignado a su partido político y que es irrenunciable, porque es un dinero irrenunciable que es difícil de explicar a un pueblo que no tiene información sobre cómo es que opera la institucionalidad y el presupuesto dentro de las mismas. Completamente de acuerdo contigo, Pedro, y ¿sabes a quién me recuerda? Sobre todo aquí a los veracruzanos, ¿sabes a quién nos recuerda esa práctica? A Javier Duarte con su famosa licuadora, que de repente juntaba todos los recursos y los distribuía a su contentillo sin que hubiera una fiscalización como tal. Esto mismo quiere hacer Morena, y le recuerdo al público que en la legislatura anterior también salieron con lo mismo, con el tema de que supuestamente habían devuelto sus participaciones para los sismos, lo cual recordamos que nunca se concretó. Es un tema solamente mediático, pero que en el fondo no se concreta, porque ellos saben perfectamente que la ley no lo permite. Hay una posibilidad que tenemos los diputados federales para destinar el presupuesto, que es el presupuesto de egresos de la Federación, donde Morena se despacha con la cuchara grande para sus megaproyectos. Pero ahora, Pedro, lo que pasa es que quieren de nuevo manchar al INE, manchar al árbitro de la contienda, sabiendo que ahora viene un proceso de revocación de mandato que, permíteme adelantarte, Pedro, que en esta semana solicitaré de manera particular a la UIF que investigue de dónde salió el recurso para recabar las más de 9 millones de supuestas firmas que tienen, porque todos los que nos escuchan a través de Central FM vieron módulos en varias partes del país. Como dijera Chicoche, Pedro, ¿quién pompó? ¿De dónde salió ese recurso? El INE va a fiscalizar y el INE tiene que determinar de dónde salió, pero también la UIF, que investiguen a sus compañeros de partido, porque ese recurso pudo haber venido de lavado de dinero, de la delincuencia organizada, de los alcaldes, como lo dijeron también aquí en Veracruz, que les piden que saquen de los ahorritos los alcaldes para movilizar al AMLOFES. Entonces, esto de nuevo, Pedro, es un golpeteo sistemático contra el INE. ¿Por qué? Porque es un instituto ciudadano que se encuentra en unas preferencias similares a las del presidente ante la ciudadanía. Es su enemigo a vencer, y es en este momento el enemigo de Morena, que tratan de desprestigiar un día sí y al otro también. Otro ejemplo, mi estimado Pedro, lo que hizo el presidente de la Cámara a título personal, pasándose por encima a todos los partidos políticos, denunciando penalmente a Lorenzo Córdoba y a los consejeros del INE que votaron en contra de la revocación de mandato, que no se podía hacer porque ellos no pusieron presupuesto para poder realizarlo, y que pues ahora nos damos cuenta de que hasta en las mismas sesiones plenarias, mi querido Pedro, en las mismas sesiones plenarias de Morena ponen como objetivo la desestabilización del INE de manera mediática. Y esto, afortunadamente, Pedro, público que nos escucha, la gente ya se está dando cuenta. La gente defiende al INE porque es nuestra institución, no es de ningún partido político, es de los mexicanos, y tenemos que seguirla defendiendo. Por supuesto que sí. Es fundamental que entendamos todos, queridos amigos, que lo que está sosteniendo Carlos Valenzuela es parte de cómo opera un país. Un país opera con un presupuesto asignado. Para eso se hace una discusión sobre una distribución del presupuesto. Y dentro del presupuesto hay una partida que se da para la actividad política. Y esa actividad política es administrada por el INE. Y el INE le dice al partido político, aquí tienes tanto. Oye, pero yo esto lo quiero dedicar a la investigación del planeta Saturno. No, hermano, es nada más para actividad política en la Tierra, no en Saturno. Y entonces, si esto se hiciera en todos lados, como lo está pidiendo Morena, entonces el presupuesto se haría exactamente como la licuadora que describe Carlos Valenzuela de lo que fue el gobierno de Javier Duarte. No es así, porque entonces es como si tú tienes una familia en donde pones tu dinero para que la familia se sostenga, y el jefe de la familia decide en qué gastar
independientemente de los acuerdos que en familia se pudieron haber logrado. Eso es lo que está mal y es lo que estamos aquí argumentando. Querido Carlos Valenzuela, síguele adelante porque los ataques al INE no van a parar y, como decía Mario Vargas Llosa, que a decir del presidente ya está enloqueciendo, dice Vargas Llosa, la democracia en América Latina está resultando amenazada y, por supuesto, esa lectura debemos de tomar los mexicanos como algo que debe de ser una seria advertencia. Cuidado con nuestra democracia. La están haciendo añicos y esto no lo vamos a permitir. Señor diputado, te mando un abrazo y te agradezco que estés conmigo esta mañana. Mi querido Pedro, un fuerte abrazo y gracias, Pedro, a nombre de los veracruzanos por ayudarnos a seguir defendiendo la democracia y te esperamos aquí en Veracruz para que te vengas a echar unas manitas de cangrejo al negro del Estero, mi querido Pedro. Se te quiere mucho. Oye, hermano, ¿cómo va el norte ahí en el puerto? Hoy, mi querido Pedro, y las personas que nos escuchan en Veracruz, hay muchas colonias que están con 2 días sin energía eléctrica. En el norte nos pegó fuerte, pero nos está pegando más fuerte Comisión Federal de Electricidad, que no responde a las denuncias ciudadanas. Y ahorita pues estamos temblando porque estamos acostumbrados a temperaturas altas y hoy amanecimos a 15 grados, Pedro, con bufandas, con chamarras, pero con el corazón cálido para recibir a los amigos que nos vengan a visitar a Veracruz y a Boca del Río, mi querido Pedro. Bueno, señor diputado, perdóname que ya te agarré hasta de pronóstico del tiempo, pero esto en aras de nuestra amistad. Te mando un abrazo. Un fuerte abrazo, mi querido Pedro, y un saludo a todo el auditorio. Gracias, Carlos Valenzuela. Ustedes saben, secretario de la Comisión de Hacienda en la Cámara de Diputados, un veracruzano que vale la pena seguir, ¿eh? Este muchacho, espero que sea algún día uno de los buenos gobernadores que le hacen falta a ese estado. De los buenos, porque de los malos nos han sobrado. La información internacional con Adriana Braniff. Central FM. Equilibrio. Y voy con mi querida Adriana Braniff, a quien saludo esta mañana. ¿Cómo estás, querida Adriana? ¿Cómo estás, Pedro? Muy bien, estoy muy bien. Esperemos que todo el mundo esté igual, porque pues sí, lo de los contagios está terrible, ya te escuchaba. Terrible. 1 millón de casos. 1 millón de casos en un día en Estados Unidos, Pedro. La cifra parece un acumulado, ¿no? O del mes o del año, no sé, pero decir 1 millón de casos en un día de Omicron ligado con una expansividad que se está haciendo cada vez más grande. Dice Anthony Fauci, la curva es vertical, o sea, no es inclinada, no, es absolutamente hacia arriba. Qué horror, Pedro. Sí, hay que cuidarse, hay que recordar a todos que pues hay que cuidarse, ¿no? Hasta donde se pueda. Oye, Pedro, pero el tema de hoy es Julian Assange, y esto viene a raíz del ofrecimiento que ayer hiciera el presidente de México en la mañanera de otorgarle asilo político a este personaje. Vamos a hablar un poquito de él y vamos a hablar, pues, qué ha hecho, ¿no? Para estar muy al corriente, sobre todo si volvemos a escuchar la insistencia de darle asilo político. Julian Assange, pues, es un australiano. Como sabemos, fue o es el fundador de Wikileaks. Estuvo asilado por 7 años en la Embajada de Ecuador, allá en Londres. Está acusado en Estados Unidos de varias cosas. Por ejemplo, de protagonizar uno de los hackeos más importantes en la historia de los Estados Unidos. Está acusado de robar información y después difundirla, información clasificada, información militar, información diplomática, hackear computadoras del gobierno, y esto lo venía haciendo desde el 2010, desde que era muy chavo, Julian Assange. Y lo más reciente fue cuando filtra a través de su plataforma Wikileaks los correos de Hillary Clinton y los correos del Partido Demócrata, que supuestamente le proporcionaron hackers rusos. Todo esto pues para beneficiar a Donald Trump en aquellas elecciones del 2016, cuando la competencia estaba entre Donald Trump y Hillary Clinton. El famoso tema tan llevado y tan traído de la intervención rusa en las elecciones de los Estados Unidos, y que quedó en este reporte Mueller, que tardó 2 años y que hasta un libro salió, y hablamos muchísimo de esto tú y yo, Pedro. Extraoficialmente se decía que el presidente Trump habría en aquella ocasión ofrecido un indulto, un perdón a Julian Assange si le proporcionaba la fuente de los que habían filtrado estos correos, pero esto fue extraoficialmente, Donald Trump lo negó en su momento. Ayer el presidente de México revela
que manda una carta a Donald Trump en aquel entonces. En aquel entonces supimos que ofreció México, el presidente López Obrador, asilo político exactamente hace un año a Julian Assange. Lo que no sabíamos es lo que dijo ayer, que mandó una carta al presidente Trump solicitándole que lo perdonara, que le diera este indulto que dan los presidentes norteamericanos al salir de su mandato, y una carta que le mandó y que por cierto dice que no le contestó, como todas las cartas que manda el presidente. Hay algunos defensores de Julian Assange que lo consideran un héroe perseguido por Estados Unidos por dar a conocer información de Irak, de Afganistán, y argumentan el tema del First Amendment, de la primera enmienda que habla de la libertad de expresión. De cualquier manera, ese es otro tema. El hecho es que la extradición de Julian Assange podría complicarle las cosas muchísimo a Donald Trump en este momento, que de por sí ya tiene unos citatorios para declarar en Nueva York, que esa nota de tu resumen de noticias, tanto él como Ivanka, su hija, y Don Jr. Pero ese es otro tema. Si llega Julian Assange, como parece que va a suceder en Estados Unidos, le puede complicar muchísimo las cosas a Donald Trump. Y aquí en esta historia fue donde entra el protagonismo del presidente de México. No sabemos con qué intención. ¿Por qué es peligroso para Donald Trump que llegue Julian Assange a los Estados Unidos? Porque volverían a salir estas preguntas que se hizo justamente Robert Mueller en el reporte Mueller. Si Donald Trump obstruyó la justicia norteamericana, si su campaña política se coludió con los rusos, si supo de la conexión de Wikileaks con Rusia, con algunos de sus colaboradores, como en aquel entonces Paul Manafort, que era su jefe de campaña, y todas estos asuntos, hay que acordarnos cuando decía el presidente Donald Trump cuando estaba en campaña, aquella frase ya célebre de Rusia, si estás escuchando, podrías encontrar esos 30,000 emails que faltan de Hillary Clinton. Y sí, adoraba a Donald Trump a Wikileaks. Nada más hay que recordar el pedacito cuando decía que amaba a Wikileaks. Lo recuperé para que lo pongamos, Pedro. Wikileaks, I love Wikileaks. I love Wikileaks, pues sí, adoraba Wikileaks porque estaba filtrando toda esta información, pero pues a Donald Trump no le conviene que llegue aquí este personaje a Estados Unidos porque podría colaborar para dar una respuesta a todas esas preguntas que pusimos ahorita sobre la mesa. Y cuando pienso en todo esto, Pedro, pues me brinca que el presidente de México, que pues sabemos que hacía mucha química con Donald Trump, le esté ofreciendo a Julian Assange asilo político en nuestro país. Sí, es un contrasentido. Estamos hablando de algo que a los norteamericanos les ofende porque está revelándose información estratégica que pudiera ser clasificada para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Esto, desde el punto de vista diplomático, pues se lo podría evitar el presidente, pero le sigue echando más mezcla al asunto. Está echando más carbón al caldero para que haya de parte de la Casa Blanca algún tipo de reacción. Yo no sé realmente lo que busca el presidente. Tal vez sea una necesidad de hacerse notar ante la Casa Blanca con este tipo de acciones, llamar a Julian Assange, ofrecerle asilo, traerse a Evo Morales, ofrecerle asilo, decir que Estados Unidos es un país intervencionista, hacer ver que estamos durmiendo junto al elefante y que se voltea para un lado y para el otro lado y que las víctimas somos Canadá y México y pues está duro y duro y duro y duro hasta que va a llegar un momento en donde tanto va el cántaro al agua hasta que se rompe, querida Adriana. Sí, definitivamente lo que está haciendo es jalarle los bigotes al tigre, por no decir otra cosa, pero me sigue brincando el hecho de que de la nada le ofrezca asilo político a un personaje que pues algunos norteamericanos como Donald Trump no desean que pise ese territorio, Pedro. Sí, es... me imagino que si es tomado en cuenta el presidente es porque la intención es real. Si no es tomado en cuenta por la Casa Blanca es porque ya de plano lo tiran al loco. No sé cuál de las dos reacciones vaya a poder ser. Pues sí, quién sabe, Pedro. Por lo pronto, pues ya sabemos que cabeza ya no tiene el presidente. Bueno, tampoco pies, ya viste cómo quedó la estatua, sin pies ni cabeza. Y no están por ningún lado, ¿verdad? Nadie sabe dónde quedaron las piezas de esta estatua, pues algún día aparecerán. Sí, la cabeza debe de estar en algún laboratorio investigando a ver si dentro de ese concreto hay algo de cerebro. Gracias,
querida Adriana. Gracias y buenos días. Gracias, Pedro. Estamos aquí al pendiente y que tengas un excelente día. Resumen de noticias en la hora central con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Un resumen de lo más importante que le estamos informando esta mañana para decirles que Morena demandó al Consejo General del INE sesionar de manera extraordinaria para resolver la devolución de 547 millones de pesos de sus prerrogativas. Morena está queriendo manejar el presupuesto como se le pega la gana, pasándose por el arco del triunfo a las leyes y a las perspectivas de dispersión del presupuesto. Es así de ramplón lo que les digo. Esto, si esto se acepta, pues entonces ya estamos aceptando que el presupuesto lo maneje Morena, sacando de una bolsa lo que quiera para donde quiera, del dinero de todos los mexicanos. Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la mesa directiva en la Cámara de Diputados, acusó a Lorenzo Córdoba, presidente nacional del INE, de victimizarse y de mentir al afirmar que usó la vía penal para amenazar a consejeros por pensar diferente. Legisladores de oposición llamaron a autoridades judiciales a determinar el no ejercicio de la acción penal en contra de consejeros electorales y determinar la persecución al Instituto Nacional Electoral. Los partidos Verde Ecologista de México y del Trabajo rompen la coalición con Morena para buscar el gobierno de Aguascalientes, y tengo en la línea y le agradezco a Misael Girón, dirigente del Partido Verde en Aguascalientes, a quien saludo esta mañana con mucho gusto. Misael, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Pedro, con el gusto de saludarte a ti y a todo tu auditorio. Y entonces, ¿qué? ¿Murió de amor la desdichada Elvira? ¿Que ya no hay amor con Morena ahí para presentarse de manera conjunta en una candidatura única en Aguascalientes? Comentarte, Pedro, que en efecto el pasado domingo se presentó ante el Instituto Estatal Electoral de esta ciudad de Aguascalientes la coalición formal entre el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo. El escenario político con el partido de Morena no fue favorable, ya que no existían las condiciones para generar esta coalición con ellos. No se pudieron generar las mesas de trabajo, las mesas de diálogo para conformar esta coalición, ni con su dirigencia local, ni con quien en su momento se definió que fuera la candidata a la gobernatura en esta ciudad capital. Por lo que, trabajando en conjunto con el Partido del Trabajo, se pudo construir esta alianza y al final será quien esté presentándose para competir en las próximas elecciones rumbo a la gobernatura del estado. O sea, Misael, lo que quiero entender con esto es que Morena quería imponer a un candidato. Ustedes y el Partido del Trabajo vieron que ese candidato a ustedes no les llenaba por algo y mejor decidieron hacerse a un lado. No, al contrario, yo siento que no hubo voluntad política de parte de Morena para con sus posibles aliados y por lo tanto no hubo un acercamiento con nosotros para generar esas mesas de trabajo y consolidar la coalición que ya se venía promoviendo desde las dirigencias nacionales. ¿Por qué si hay diálogo entre Morena y ustedes y el PT en otros estados y no en Aguascalientes? ¿Alguna situación particular sucedió en Aguascalientes para llegar a esta fractura? Sí, desafortunadamente existe una mala o nula organización dentro de esta institución, donde existen varios grupos, varias dirigencias, no hay una coordinación establecida aquí en Aguascalientes y eso no permite generar alianzas, no permite generar convenios de trabajo. Y con todo esto, o sea, lo que quiero entender es que hay un principio de desencuentro en Aguascalientes. ¿Crees que esto se pudiera hacer viral? Es decir, hay una preocupación, hay una alianza estratégica del Partido Verde con Morena, se ha visto desde la Federación. Aquí se rompe. ¿Podría infectar esto a la relación en lo general? ¿O es un asunto muy particular, muy focalizado, y la relación entre Morena y el Verde a nivel macro sigue siendo o estando impoluta, vamos a decirlo así? La relación a nivel nacional sigue siendo buena, es solamente una cuestión local. En el estado de Aguascalientes tengo entendido que es el único estado de los 6 que compiten para la próxima gobernatura
que no se irá en alianza con Morena. Uh-huh. Y esto te marca de alguna manera, porque tú estás al frente del Partido Verde en Aguascalientes y pues pues lo tenemos que decir, o sea, tú estás al frente de lo que fue esa fractura. ¿Te sientes incómodo? Digo, estamos hablando del partido del presidente y pareciera como que todo lo que afecte a Morena y al presidente pues va en contra de Morena y va en contra del presidente. ¿Qué dice, por ejemplo, Mario Delgado de esta fractura que tú encabezas, porque la encabezas, y si esto te pone en un grado de vulnerabilidad, mi querido Misael? Se buscó hasta último momento que esta alianza se pudiera llevar a cabo en el Estado. Se buscó incluso la intervención de las dirigencias mismas nacionales y al final no hubo una coordinación solamente en lo local que no nos permitió avanzar más en este sentido, Pedro. En este sentido, el Partido Verde Ecologista logra platicar y consolidar esta coalición solamente con el Partido del Trabajo y bueno, esta será la opción que tendremos en la ciudad de Aguascalientes con esta coalición, dejando de lado Morena y buscando nosotros mismos ganar esta gobernatura. Y si la ganas, ¿qué? ¿Qué va? O sea, si la ganas, querido amigo, te vas a convertir en la manzana de la discordia. Digo, perdón que lo diga así, pero Misael, pues es la verdad. O sea, tú te escindes de Morena y marcas una pauta que no se había dado desde que empezó esta administración. Es casi pasas de pecado venial a pecado mortal desde el punto de vista de Morena. Pero si ganas, querido amigo, pues arde Troya, porque tu victoria es una derrota más marcada para Morena. Así es como la veo. Yo me imagino que tú la habrás medido igual. En efecto, es una situación complicada, no está fácil, no está nada fácil. Pero bueno, ya tenemos un antecedente en la ciudad de San Luis Potosí, donde el Partido Verde y el PT lograron la gobernatura. Sí, claro. Y tú serías un bastión que, por cierto, Marco Cortés marcó como el único que podría ganar el PAN en su momento. Es decir, creo que mira, la vida política, estás muy joven, pero la vida política es a veces absurda y a veces deliciosamente absurda. Y yo creo que aquí se está dando esta deliciosura que te está poniendo en una situación que seguramente nunca antes habrías imaginado, Misael. No, ya hemos participado en otras elecciones hace 2 años también, solamente el Partido Verde, buscando las diputaciones federales y las diputaciones locales. Entonces, pues estamos preparados. Efectivamente es un escenario complicado, no es nada sencillo. Lo importante también es sumar aliados, en este caso sumamos al Partido del Trabajo y bueno, reforzaremos todo el esfuerzo y trabajo de todo el partido para lograr esta elección. Pues lo único que te puedo desear es que sigan fijos y firmes, ya no por una situación que tenga que ver con el país en términos generales, sino en una situación que tiene que ver con el Partido Verde y con el Partido del Trabajo, que a lo largo de su vida como partido político han a veces caminado en la rayita y que pues hoy te toca surcir muy fino para que el Partido Verde Ecologista de México siga teniendo una vigencia, en este caso en Aguascalientes. Lo veremos y este año va a ser determinante, creo, para la vida política del Verde en Aguascalientes y de ti como carrera política, te lo digo en lo personal, creo que tienes una gran oportunidad para destacar y aquí lo estamos poniendo sobre la mesa. Te estaré siguiendo muy de cerca y te agradezco mucho que hayas tomado esta comunicación. Al contrario, muchísimas gracias a ti, Pedro. Un saludo enorme a todo tu auditorio. Gracias. Misael Girón, dirigente del Partido Verde Ecologista de México en el estado de Aguascalientes. Roberto José Pacheco está con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Y este enero es un enero muy particular porque pareciera como si la cuesta de enero
fuera una cuesta muy pronunciada, muy pronunciada, en muchos sentidos. Y esto se está discutiendo a nivel económico. Roberto José Pacheco nos tiene algo al respecto. Esta mañana te saludo, Roberto José, buenos días. Mi estimado Ferriz de Con, ¿qué tal? Te saludo con mucho gusto, muy buenos días en estos primeros días del 2022, pero en ese sentido te comento que la salud y la economía son los grandes retos que se tiene en este año nuevo. Para senadores panistas, mi estimado Ferriz, la cuarta ola de la pandemia representa un gran obstáculo para que el gobierno federal pueda cumplir con sus propósitos. Kenia López, quien es vicecoordinadora del PAN ahí en el Senado, califica de miserable el manejo de este gobierno federal sobre la pandemia por COVID-19, más ahora que el país entra ya a la cuarta ola de contagios. Y es que la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos afirma que esta administración federal nunca ha tenido el control de la pandemia en sus diversas facetas. Es decir, pasó la primera, la segunda, la tercera y no hemos hecho lo conducente. Este es un fragmento de lo que dice López Rabadán. Bueno, evidentemente es que nunca estuvo en control. Ni la primera, ni la segunda, ni la tercera, ni ahora esta cuarta ola. Nunca estuvo en control. Miren, las cifras más recientes nos demuestran que por exceso de muertes relacionadas a COVID son más de 451,000 personas quienes perdieron la vida, más las oficiales, que estamos a muy poco de llegar a 300,000 personas que han fallecido por COVID. Pareciera, mi estimado Ferriz, que no hemos aprendido la lección. Pasaron varias olas, viene la cuarta y seguimos como espectadores. A ver qué pasa. Por su parte, el coordinador del PAN en el Senado, Julián Rementería, expone, Pedro, que es necesario dar un golpe de timón, un cambio de rumbo a las políticas públicas del gobierno federal en diversos rubros. La cuesta de enero simplemente se va a prolongar, si bien nos va, hasta marzo. Escuchemos. Lamentablemente no se ve cómo las cosas puedan mejorar si no se corrige el rumbo. Tendremos una cuesta de enero más adversa que en otros años. La recuperación económica en todo el mundo será más lenta a causa de la variante Omicron. Y si a eso le sumamos la incompetencia e irresponsabilidad de López-Gatell, en México la situación va a ser aún más difícil. Peor pronóstico, ni en China. Rementería del Puerto subraya que desde el Senado el PAN insistirá en cambios para que se apoye a la salud, se modifique la estrategia de seguridad, para que se incentive el empleo, las energías limpias, para que se apoye también a la ciencia y a la educación, así como a productores y emprendedores. Aquí la cuestión es que con buenas intenciones no se arreglan las cosas. En el PAN, como sabemos, no tienen los votos para hacer los cambios que se requieren. Pedro, el próximo viernes arranca ya la Comisión Permanente, los trabajos del Congreso de la Unión, y veremos a ver cómo les toca y esta inflación que ya la estamos sintiendo definitivamente. Dense una vueltecita ahí en el mercado para que vean cómo están las cosas. Pedro. Sí, ahora que te estaba yo escuchando, recordaba yo de chamaco, acompañaba yo a mi madre al mercado y me daba como premio ahí con la marchante que vendía tortillas y nopalitos, un taco de nopales. Costaba 5 centavos y me echaba 2. Hoy ese mismo taco de nopales prácticamente cuesta lo que antes costaba la canasta completa. En fin, otros tiempos, querido amigo. Así es, mi estimado Ferriz, pues a cuidarnos, sobre todo la salud es lo más importante a pesar de todo. A pesar de todo. Gracias, querido Roberto José Pacheco, te abrazo. Con mi cariño. Igualmente, mi estimado. Gracias, vamos a hacer una breve pausa. Sí, recordé a mi madre con esos taquitos de nopales. Les ponían cebollita, cilantrito, les ponían jitomatito, algo de chile. Entonces te echabas tu trancazo así con una tortilla deliciosa, olía nixtamal. Le echabas bueno, la señora, ¿no? Así con una cuchara de peltre, ¡paz! Le echaba 2 cucharazos y te la pasaba. Todavía escurría la babita del nopal y sabía a gloria.
después de 7 horas de escuela, eso te caía no al estómago, sino al alma. Pedro Ferriz Híjar y Pedro Ferriz Secón. Central FM. Equilibrio. Ingeniero Pedro Ferriz Secón. ¿Cómo estás, querido Pedro? ¿Cómo estás? Buenos días. Pues muy bien. COVID, otra vez. Yo espero, francamente, que este año acabemos un poco con euforia del COVID, ¿no? Yo entiendo que empezaremos a pasar nuevos procesos, el mundo tendrá que ir evolucionando con el COVID de forma más que pandémica, endémica. Ya hay una nueva variante en Francia. Ayer estábamos hablando de la nueva variante, bueno, obviamente ya venimos hablando de la Omicron, ¿no? Que es la variante, pues que es más contagiosa, sin embargo, con la sintomatología se asemeja más a una gripe. Ahorita ya les dio, es una mezcla de influenza con COVID. Y entonces en eso, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos muchas personas dicen, ya tengo la tercera vacuna y aparte ya tengo la del flu, la de la influenza. Ya toda junta, la gente se siente más protegida, pero te pregunto a ti, ¿qué vacunas tienes? ¿Qué eficacia? Hay muchas personas que se han vacunado en México y la vacuna que recibieron falló con la cadena de frío. Falló con la cadena de frío. Sí. Eso a lo mejor ustedes lo vivieron, no sé. Pero ¿sabes qué es importante? Y es a donde va mi comentario. Sí es importante la vacunación. No podemos dejar de ni minimizar por un momento lo importante que es vacunarnos. Pero también tenemos que analizar que estas variantes han ido evolucionando como cualquier virus. No soy epidemiólogo, he tratado de estudiar un poco al respecto, en donde van haciéndose más contagiosas, menos dañinas, hasta tener un virus similar al como es el de la gripe. Ahora también hay que recordar una cosa. Cuando empezamos a hablar del COVID hace ya 2 años, pues justamente los titulares eran esos. Es la gripa. Es como, me acuerdo cuando empezaba en Fox News y en CNN y demás, y no se quería hacer gana. ¿Se acuerdan? De lo que era el COVID. Pues decían, pues, es una gripa, que quién sabe qué. Bueno, y seguimos en esa misma. Ahorita estaba escuchando al doctor Alcocer en la conferencia mañanera dar la sintomatología que le pregunta un reportero, ¿no? Pues oiga, pues ¿cuál es la sintomatología? Para que la gente que está en su casa sepa si está enfermo o no. Y escuchaba al doctor y yo decía, bueno, por lo menos es doctor, ¿no? Pero unas explicaciones bastante simplonas, que si fuera mi doctor, le diría, ¿sabe qué? Voy a pedir una segunda opinión. Pero bueno, el chiste está en eso, ¿no? Ahora, no estuvo presente el doctor Hugo López-Gatell el día de hoy en la conferencia mañanera, porque justamente el presidente de la República dice que no está malo, nada más tiene un poquito de tos y carraspera, y pues tiene COVID. Entonces, para no decirlo, pero bueno, ahí está. Otro que me causó, y ya tomarlo inclusive con un grado de hilaridad, el dirigente de los diputados, Sergio Gutiérrez Luna. El video. Fíjense cómo son. Y ya nada más es porque platiquemos aquí entre amigos que somos en Central FM, la comicidad a la que llegan eso. No se necesita hacer stand-up, pero mira, primero, hace un día puso este video que les vamos a presentar para la gente que nos ve a través de nuestras redes sociales. Un video en donde la gente que nos escucha en radio sepan lo que está haciendo. Está comiéndose un helado, rodeado de gente, ya con una alcaldesa, en el asunto de la populachería que les encanta, ¿no? Entonces, así sucedieron las cosas. La regidora de Lerdo nos trajo nieve para ofrecerle a los niños. Impulsan las buenas acciones a los demás a ser solidarios, y es lo que estamos buscando. Te agradezco. Entonces ahí está con la regidora. No dijo de qué sabor era, ¿no? Dice todavía en el tuit que pone hace un día. Perdón, porque se me traba la lengua, porque traía frío de la nieve que estaba deliciosa, que quién sabe qué. Entonces, pues qué padre. Oye, pues Albricias, salud, qué rica nieve. Y después da a conocer el mismo día que tiene COVID. Ahí con los niños y con la regidora y demás. Entonces, los medios de comunicación dan a conocer, como dimos a conocer aquí, que el señor está enfermo de COVID. Claro. Y entonces, ¿qué crees que hace?
agarra y pone este tuit que les voy a leer a continuación. Pónganmelo. Dice, para evitar la desinformación o la mala fe, aclaro que la última actividad pública que tuve fue el 21 de diciembre, o sea, hace ya más de 10 días. Después de esa fecha solamente tuve actividades privadas o familiares. Los videos que subí en mis redes con posterioridad a esta fecha fueron grabados. Entonces fueron una simulación. Entonces ayer, hace un día, nos estaba pintando la idea de que se estaba tragando una nieve con la regidora. Cuando no era así. Cuando no era cierto. Y entonces los videos lo dan a conocer y entonces ya nosotros, los medios de comunicación, tenemos mala fe por haber dado a conocer que hace un día, según él mismo, se estaba tragando una nieve con la regidora y los niños, ¿no? Entonces, pues bueno, pues ya el señor está en su casa y entonces hoy me topo un video que también me dio mucha gracia del mismo Sergio, que pone en su casa que se está echando un tecito para curarse del COVID. Vamos a ver. Estamos haciendo aquí un té de jengibre, ajo, canela y limón. Así es, pones un tecito con jengibre y ajo y limón. A ver, hermano, ¿tienes COVID? ¿Cómo no le manda esta receta a Anthony Fauci, no? O a López Gatell. ¿Tienes COVID? Ahí está todo. O sea, ¿y sabes qué debería aventarle? Una estampita del corazón del detente. Sí. Que también es una receta ya. Sagrado Corazón. Del Sagrado Corazón del detente, porque ya autorizada por las manos. Una persona como él, en cualquier parte del mundo, estaría recluida en su recámara. Y aquí está un niño conviviendo con su papá en la cocina y el niño, pues, susceptible de también poder contraer. El niño ya está contagiado porque contagió a su papá, pero Chelsea nos va a decir, no, pues sí hemos mantenido sana distancia, pero pues en el mismo video, si te fijas, el papá, no queremos asumir, trae una estampa. Mira, pongan el video, por favor. Pongan el video rapidísimo. Chígate la mano. Y en la mano, ahí está. Trae una estampa de un dinosaurio. No creo que se la haya puesto él. Entonces, pues también podemos presumir que el niño está contagiado, ya que ha tenido contacto directo con su papá. Sí. Entonces, este punto que Sergio no ha logrado entender es justamente el punto por el cual la pandemia ha sido tan grave. Porque la gente no acaba de comprender cómo es el contagiadero. Entonces, nos pueden explicar la sintomatología, pero si nosotros no logramos comprender cómo se contagia el virus de forma exponencial, 1 por 1 no es, 1 más 1 no son 2. 1 más 1 puede ser 10, puede ser 20, puede ser 30, puede ser 40, porque es de forma exponencial. Y entonces todo esto pues hace que la enfermedad pues haya tenido el potencial que tenemos. Entonces ahí tienes el ejemplo perfecto, con cierto sarcasmo y cierta ironía, de la ignorancia y la forma en la que estamos siendo llevados en un país por una bola de ignorantes que primero acusan estar trabajando cuando no están trabajando, y cuando los damos a conocer que están trabajando se enojan porque damos a conocer que están trabajando porque nosotros somos de mala fe y de mal hecho. Y entonces esto, perdónenme, pero es un circo. Es un circo por todos lados. Entonces, hoy escuchaba igual al presidente, que tú sabes que todos los días me aviento a las mañaneras, hablando de que hemos vacunado 89 millones de mexicanos, y Marcelo Ebrard salió, ya sabes, siempre muy bien vestido, a decirnos que van a llegar 1.2 más millones de vacunas, y habló el presidente de la vacuna cubana. Hay una vacuna cubana ahí que... Patria, ¿no? ¿Cómo se llama? Patria era la no es la mexicana. Pero esa no ha salido, ¿verdad, señor presidente? Que iba a salir hace mucho, pero había una tiene un nombre como soberana. Árabe. No, tiene un nombre como árabe. Ahorita me acuerdo cómo se llama la vacuna cubana. Pero bueno, decía el presidente que la vacuna cubana, que por cierto ya está aprobada por la COFEPRIS, va a llegar a México. Y le preguntaba el presidente al auditorio y al público que lo ve en las conferencias mañaneras, ¿se pondrían la vacuna cubana? Porque en redes sociales hay gente que dice que primero se pone ácido muriático en la cara antes de inyectarse la vacuna cubana, que es la vacuna Abdala, como bien lo comentas. Entonces, pues bueno, nuevamente a lo que iba el principio de mi comentario.
Ojalá, pido a Dios que este año podamos superar esta parte del circo de la pandemia y comenzar a concentrarnos en cómo entender a la pandemia y poder ya pasar del término pandemia al término endemia sin minimizar el asunto de la vacunación. No lo podemos minimizar porque sí se ha comprobado que la vacunación aminora los efectos de la posibilidad de, no del contagio. ¿Cuántas gentes no conocen que tienen la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la combinación, la trifecta? Ya aparecen apuestas de caballos, el 1, 2, 3, 4, candado, Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Pfizer, Fíjate lo que dice la encuesta, ¿no? Hoy le estamos preguntando, ¿has tenido un caso cercano o te ha dado COVID en los últimos días? El 55% de la audiencia nos dice que sí. Sí, y yo te puedo asegurar que el 45% de la audiencia que te dice que no está mintiendo. A lo mejor no lo saben. No, está mintiendo. Digo, no, te meten bots o lo que tú quieras, porque pues ya en este punto de la pandemia, si hoy tú no conoces a alguien cercano que haya tenido COVID, pues eres un bot. No, pero lo estamos poniendo en los últimos días. Vamos a poner en los últimos días. Nuevamente, en los últimos 3 días, nada más tú y yo, ¿de cuántas personas nos hemos enterado que tienen COVID? Pues de nuestros asociados, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, la mitad. Entonces, no es que queremos pensar que tú y yo somos el centro del universo, ¿verdad? No. Pero sí puedo yo afirmarles que en la última semana todos nos hemos enterado de un caso cercano al COVID. Entonces, ojalá y podamos este año acabar con estos circos, porque si no analizamos esto y no lo vemos con el realismo que es la enfermedad y el tratamiento y lo que debe de ser, entonces vamos a tener otra vez picos importantes. Ya sabíamos que venía diciembre, ya sabíamos que venían las vacaciones, ya sabíamos que venía el frío, ya sabemos, entonces, ¿por qué si ya sabemos todos estos factores, nos sigue pasando lo que nos está pasando? Pues sí, es muy, muy claro que nos tenemos que cuidar, y te pido a ti, si puedes, si esta es parte de tu posibilidad, mantén el confinamiento, trabaja a distancia. Fíjense, en este momento, en este estudio en donde estamos, solamente hay 2 personas, mi hijo y yo, nada más. No permitimos el acceso a nadie, solamente entre los 2, nada más. Nuestro acceso directo al vehículo y vámonos a la casa. Y lo mismo pasa con nuestro equipo en México, ¿no? Y lo mismo pasa con nuestro equipo. Que por cierto, quiero aplaudir al equipo de mi hijo que aparte de que tiene las vacunas, tiene la vacuna en contra de la influenza, también como una opción que desde aquí me dejan la tranquilidad de que ya se la han puesto. Gracias, querido. Pues muchas gracias a ti y muchas gracias a ustedes. Y nuevamente, no bajar la guardia. Seguirnos vacunando es importantísimo. Importantísimo. Sí, y no estamos tratando con esto de exagerar la nota, porque esa no es nuestra jugada, no es lo que pretendemos. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM, Equilibrio. No me gusta hacer la apología de la violencia, por supuesto que no. Pero sí me gusta hacer un recuento y una recapitulación de lo que no solamente es historia, sino que dentro de esa historia me ha tocado vivirla. Y me refiero a la serie que estamos viendo mi esposa y yo desde hace ya varias semanas, que es la serie de Narcos México, que sale en Netflix, que es la historia de lo que fue el principio del narcotráfico en México, con Miguel Ángel Félix Gallardo, encabezado en su actuación por este hombre Diego Luna, que hace, por cierto, una actuación extraordinaria. Creo que lo más gacho de la serie son los audios. El ingeniero de audio debían de despedirlo, pero lo que sí es muy apegado a la realidad, claro, con algunas dramatizaciones, es la evolución del narcotráfico en nuestro país. Y en todo ello, en la evolución desde Miguel Ángel Félix Gallardo hasta el final de Amado Carrillo, se habla de una correlación entre el crecimiento del narcotráfico
y el contubernio con el gobierno en funciones. Y ahí se da exactamente toda la pauta de cómo fueron creciendo los cárteles de El Golfo, con Juan N. Guerra y con Juan García Ábrego. El primero, Juan N. Guerra, padrino de los Salinas de Gortari. Y cómo va creciendo el cártel de Amado Carrillo con el copatrocinio de Carlos J. González, el profesor que mantenía una supuesta red de influencias para proteger a las operaciones de Amado Carrillo. Y cómo se generan otros grupos, como los de José Luis El Güero Palma, el Chapo Guzmán, el Mayo Zambada, los hermanos Arellano Félix. Cómo se hace el cártel de Juárez y cómo se hacen estas correlaciones entre el narcotráfico en México, que era como especie como del el tameme, el que llevaba la droga que se producía en Colombia, y cómo se gesta el grupo del cártel de Cali, el grupo del cártel de Medellín y el grupo del cártel del norte, que fueron los que le suministraron durante mucho tiempo la cocaína a un mercado que básicamente había estado en la actividad de la marihuana, y dentro de la marihuana, por supuesto, pues que el mero de la marihuana era el entonces Rafael Caro Quintero, que siendo un joven extraordinariamente polémico y violento, se negó a recibir, a que en la federación encabezada por Miguel Ángel Félix Gallardo, recibiera la cocaína como un sustituto de un producto oriundo mexicano que era la marihuana. Pero todo esto me lleva a pensar que el narcotráfico, llevado de la mano del gobierno, creció en épocas de Hank, en épocas de Salinas, en épocas de Peña Nieto, en épocas del propio Felipe Calderón, en épocas de Vicente Fox, que solamente cerró los ojos, y en épocas de Andrés Manuel López Obrador, ¿qué? Y sobre el qué me pregunto, ¿cómo estará hoy la relación entre el narcotráfico de hoy con el gobierno de hoy? ¿Qué es lo que al narcotráfico de hoy le permite seguir operando bajo un gobierno que hoy tiene una política de abrazos y no balazos? ¿Cómo se nutre un grupo del otro? Y en donde el lenguaje común del narcotráfico con la política se hace la materia de la comunicación. Y ese lenguaje común, dice Yuval Harari, es el dinero. El dinero que es el lenguaje universal, que fue la primera forma de expresión que todos entienden. Lo entiende el narcotráfico y lo entiende también el gobierno en funciones. Y entonces, ante esto, la pregunta que nosotros nos hacemos es, bueno, y en este 2022, ¿cuánto va a crecer el narcotráfico? ¿En dónde se va a expresar? ¿Hacia dónde se va a orientar su interés? ¿Quién suministra al narcotráfico del insumo, que es pues la droga en sus diferentes manifestaciones? Ya sea en laboratorios de metanfetaminas, en la propia cocaína, en la propia pasta de opio, en la propia heroína o en la propia marihuana o su extracto. Y que dentro de toda esta enorme organización, que es de cientos de miles de millones de dólares, hubo en otro tiempo unos protagonistas y en este tiempo otros, que por cierto siguen teniendo tomado al país. Y dentro de los productos que ahora comercia el narcotráfico, también está el huachicol, ¿por qué no? Y también está el trasiego de personas, ¿por qué no? Y también está todo lo que en violencia hemos venido viendo a lo largo de este tiempo, pero me queda solamente una inquietud. ¿Por qué la violencia en México? Si comparamos al tiempo de Felipe Calderón, cuando se declara la guerra a la delincuencia organizada, a la fecha, la violencia ha sido creciente. ¿Qué es lo que está pasando para que haya cada vez más masacres, más balaceras, más aturdimiento de una sociedad
a la que le toman carreteras, comercio, distribución, actividad toda, a la que la tienen presa en algunos lugares de la República Mexicana, en donde la sociedad simplemente no se puede mover, que puede ser fácil víctima de secuestro, de extorsión, de lo que sea. Y un gobierno que sigue pensando que no pasa nada y haciendo pensar que no pasa nada. En el 2022, ¿crecerá la economía? Bueno, tengo mis dudas. ¿Crecerá el narcotráfico? No tengo la menor duda que sí. Y ese sí tiene que ver con una extraordinariamente directa simbiosis que vive el narcotráfico y el gobierno mexicano. La historia no ha cambiado. Los personajes sí. Los intereses son los mismos. Y los objetivos cada vez mayores. Antes el narcotráfico apoyaba a la política. Hoy la política está en función del narcotráfico. No cabe duda que el narcotráfico ha ganado espacio. Poderoso caballero es don dinero. Cuando un presidente se somete a decir, mejor te abrazo, los balazos te los dejo a ti. Alejandro Reyes, los deportes. Central FM, equilibrio. Y voy con Alex Reyes, que nos tiene un panorama de cómo, porque hay deporte, hay vida y hay deporte. Y te saludo, querido amigo. ¿Cómo estás, Alex? Buenos días. Hola, Pedro. Muy buenos días. Primero que nada, ahora sí verte y saludar a través de la pantalla. Ayer, de estas actualizaciones que luego te piden que, pues uno que no es ducho en la tecnología, no pude conectarme ayer por video, Pedro, pero aquí estoy con muchísimo gusto de saludarte. Oye, la NFL efectivamente no ha parado. Los deportes en Estados Unidos toman estas épocas de fin de año y de principio de cada uno de ellos para fortalecer su presencia en la televisión y entre sus aficionados, y la NFL es uno de estos deportes. Último lunes por la noche, ayer en el Heinz Field, la que ha sido casa por 18 años, y vale la pena destacar este dato, 18 años de Ben Roethlisberger disfrutando y haciendo campeones y jugando para los Acereros de Pittsburgh. Terminaron con una victoria sobre los Cafés de Cleveland, 26-14. Es uno de estos datos que quedará marcados porque más o menos revisando personajes de el deporte en los Estados Unidos y a nivel mundial en general, en este siglo, con los incrementos presupuestales, con las agencias libres en las ligas de los Estados Unidos, era casi imposible ver, y la prueba es Tom Brady, la prueba es Peyton Manning, la prueba muchos atletas que han cambiado de equipos, difícilmente se mantienen en una sola organización, y Ben Roethlisberger en los 18 años de vida profesional en la NFL ha defendido los colores de los Acereros. Ayer muy factiblemente fue el último partido de su vida en este estadio, pero también como profesional, aunque no ha dejado en claro lo que pasará después de la temporada. Bueno, pues las lesiones, una situación ya física muy complicada para este veterano extraordinario mariscal de campo. Parece que el retiro es la decisión más acertada, pero hay que esperar. Muy emotivos momentos al finalizar el partido, la afición entregadísima con él, la gente coreando su nombre, sus hijos, su esposa, todo mundo. El valor que puede representar un solo hombre para una organización y una ciudad quedó ayer de manifiesto con Ben Roethlisberger. ¿Va a calificar a los playoffs? Muy factiblemente no, a pesar de la victoria de ayer. Tendrían que pasar muchísimas ecuaciones en la última semana del fin de semana, pero la demostración de Ben Roethlisberger y ese amor a Pittsburgh y esa entrega de los aficionados quedará en el recuerdo. El famoso Big Ben. Triunfo entonces de los Acereros de Pittsburgh, 26-14 sobre los Cafés de Cleveland, y aspirar a un auténtico milagro este fin de semana que se avecina para tratar de calificar, aunque honestamente es muy difícil. Bueno, por otra parte, en la Premier League, yo no sé si Cristiano Ronaldo habría estado en alguna ocasión en su carrera en un equipo tan abajo en la tabla en una liga, sea la inglesa, por supuesto, la española, la italiana
Ayer el Manchester United cayó 1-0 ante el Wolverhampton del mexicano Raúl Jiménez. Por primera ocasión desde que la Premier se llama así, en mediados de los 90s, el equipo de Wolverhampton logra ganar en el famoso Teatro de los Sueños. Fue en el minuto 82 con el portugués João Moutinho que consiguió la anotación para darle el triunfo a los visitantes. Raúl Jiménez tuvo buena participación, fue uno de esos jugadores que siempre están buscando atacar y llama mucho la atención, y este es un tema que evidencia, y no por Raúl, sino por la situación del fútbol mexicano. Esta imagen, para quienes nos acompañan a través de la radio, es una foto del partido cuando Raúl Jiménez, en una disputa por arriba, gana por unos 10-12 centímetros el brinco a Cristiano Ronaldo. Y bueno, ha sido nota en todos los medios, tanto en México como en muchas partes del mundo, por la manera en cómo Raúl Jiménez brinca y le gana la posición al atacante portugués. Esto pasa cuando no hay muchas historias que contar del fútbol mexicano, lamentablemente, a nivel internacional, y mientras tanto uno de nuestros acérrimos rivales, Estados Unidos, ayer anuncia que su joya de 18 años, Ricardo Pepi, por cierto, de origen mexicano, firma para el fútbol alemán a los 18 años de edad. Así las diferencias, y sé que Gerardo Tata Martino no habrá pasado unas muy tranquilas vacaciones ni felices fiestas, porque el panorama para la selección mexicana no es positivo. En lugar de estar hablando de exportación de jugadores, en México hablamos de la repatriación, y varios regresan a México porque su vida en el extranjero se ha terminado. Pero hablaremos de los casos de COVID que hay en la Liga Mexicana, varios equipos. Este fin de semana arranca el torneo mexicano, a ver qué se decide, y también la Liga del Pacífico arranca sus semifinales. Ya estaremos platicando hoy los primeros partidos. Tomateros de Culiacán, favoritos por el tricampeonato de esta liga allá en el Pacífico mexicano. Querido Pedro, un gran día para ti, para todo el auditorio. Muy buenos días. Gracias también para ti, querido Alex. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM, Equilibrio. Y así llegamos al final de este programa, no sin antes agradecer el favor de su atención y también de invitarlos para que estén con nosotros a lo largo de esta jornada. En las redes sociales estamos en nuestro canal de YouTube, estamos en diferentes instancias de las que aquí les hacemos partícipes para que sigamos en comunicación. Gracias a nombre de mi equipo de trabajo, que me enorgullece, les agradezco y les invito para que tengan ustedes una jornada donde quiera que estén. Por favor, protéjanse. El Omicron está a todo lo que da. Los contagios están multiplicándose. Es momento de cuidarnos otra vez. Gracias por su atención. Dios mediante, mañana estaré con ustedes en esta primera emisión Central FM Equilibrio. Hasta entonces. Amo a mi país porque de ahí vengo y hacia allá voy. Vengo de generaciones anteriores de mexicanos y voy hacia las nuevas generaciones de otros mexicanos que llegarán a vivir, a sentir, a evolucionar, a crecer y a morir en nuestro país. Amo a México porque somos México. Amo a México porque es el reflejo de la identidad de aquello que todos pretendemos ser y luchar por él. Y por lo mismo, a ti te pido que reflexiones. No solamente que vives en un país, sino que intensamente le das a México lo que le das a tus seres queridos. México es querido para mí, porque somos México. Y como somos, debemos de responderle a él. Somos México es un movimiento que viene de la sociedad y que es el reflejo de lo que muchos pensamos. Estamos viviendo un México en deterioro y tenemos que empezar a actuar en un México virtuoso. Ya no perdamos el tiempo en esperar a que haya mejores condiciones para que México progrese. Somos México es una iniciativa para que entre todos nos pongamos a pensar qué es lo que tenemos que hacer para salir de aquí. ¿Cómo le debemos de hacer? ¿Con qué valor? ¿Con qué entrega? ¿Con qué trabajo? ¿Con qué inversión? ¿Con qué ganas? Y sobre todo, sacudiéndonos el miedo.
Somos México eres tú y soy yo, y la iniciativa que todos tenemos para, con esfuerzo, con dedicación, hacer lo que tengamos que hacer para no perder más el tiempo. Somos México, somos la acción para sacar adelante a un México que tiene remedio. Porque hemos sido muy pasivos. Mira, una cosa es ser habitante de un país y otra cosa es ser ciudadano. Y yo te invito a que transites de ser una persona que vive en un país a una persona que hace al país. Y Somos México es una forma de participar. Porque la pasividad ha sido, creo, uno de los peores enemigos de la sociedad mexicana, del pueblo de México, cuando las cosas no funcionan. Es por eso que Somos México te invita, te exhorta, te necesita a que seas parte de Somos México y que con tu acción entusiasmes. ¿Sabes cuál es la idea de Somos México? El juntarnos entre todos para hacer liderazgos. Ahora que hay confusión, todos tenemos que pasar parte de la guía que entre todos nos podemos trazar para llegar al éxito de un pueblo que se merece lo mejor. Somos México, eres tú. Soy mexicano, soy tu amigo, soy tu hermano, soy Pedro Ferriz de Con. Nos vemos próximamente en tu ciudad. Hasta aquí presentamos a Pedro Ferriz de Con. Central FM, Equilibrio.